Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues primeramente, gloria a Dios y pues infinitamente gracias a Dios y pues reciban pues saludos de mi parte y pues un fuerte abrazo para todos en este tiempo, mis amados. Reconozcamos pues que no está en nuestras manos pues esta situación. Reconozcamos que solo Dios nos puede librar solo Dios nos puede hacer pasar esta prueba que estamos viviendo, mis amados. Pues tenemos que ser solidarios en este tiempo y confiemos en Dios. Amén. No nos rindamos, aprovechemos este tiempo para fortalecer nuestra fe en Dios. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Y pues aquí estamos de nuevo con el siguiente video para la gloria de Dios. Pues en este tema vamos a conocer más de la fe, mis amados. Ya hemos escuchado un poco de la fe de Abraham. Amén. Pues nos dimos cuenta que Abraham pues dio ese paso de fe, le creyó a Dios. Amén. Y ese es lo primero que pues Dios hizo, que le creyó a Dios. Dios se le reveló a Abraham y pues le habló, lo llamó. Amén. Entonces y pues Abraham, a pesar de que en aquel tiempo pues no le conocía, amén, pues decidió seguirlo, decidió confiar en él, a pesar de que en ese tiempo pues la mayoría de aquel tiempo eran politeístas, amén. Pues adoraban muchos dioses, amén, y pues Abraham accionó y le creyó a Dios, y el siguiente paso que hizo Abraham es que le obedeció, accionó, se fue de su tierra, amén. Entonces nos damos cuenta que pues la fe también requiere obras, amén. Amén, pues para la gloria de Dios, mis amados, vamos a leer un pasaje donde nos habla de que la fe sin las obras dice que no es válida. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados, vamos a comenzar con Santiago. Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante, 14 al 24. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén, mis amados. Entonces, ahí nos damos cuenta, como ya venimos escuchando, que nosotros fuimos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también nos encontramos que dice en la palabra que la fe requiere acción también. Amén, mis amados. Entonces, amados, Abraham accionó cuando Dios le decía, desde el primer momento en que Dios le llama y le dice: vete de tu tierra, salte de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Desde ese momento, pues Abraham pues no le conocía realmente a Dios, pero escuchó su voz
y confió en Él, le creyó en lo que Él le dijo, a pesar de que fue la primera vez que lo escuchó, amén. Entonces Él se fue de su tierra, amén, y pues abandonó pues a su parentela, amén. Entonces ahí aprendemos de que la fe requiere obras, mis amados. Entonces nosotros en este tiempo, la mayoría, muchos decimos que tenemos fe, mis amados, y pues la fe requiere acción, mis amados, y pues primeramente debemos poner la fe en Dios, obedecer a ese sentimiento que Dios nos pone de creer en Él, amén, porque la fe se nos concede como atributo de parte de Dios para con nosotros. También conocimos que es gracia también, y pues por gracia recibimos la fe, y por gracia recibimos la justificación, amén. Gracia sobre gracia, mis amados. Entonces, el siguiente paso que nosotros notamos es de que nosotros debemos dar ese paso de obediencia, amén. Abraham obedeció a Dios saliendo de su tierra, amén. Entonces también nos damos cuenta que Abraham empezó a caminar con Dios y a conocer a Dios, mis amados. Entonces nosotros debemos de darnos esa oportunidad de conocer a Dios, y pues dando ese paso de obediencia, pues escuchando de su palabra y conociendo a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Entonces vamos a conocer a Dios por medio de Jesús. Y algo que conocemos de Dios es que el amor de Dios es infinito, amén. Entonces dice que en la palabra que Dios es amor, y el amor no le hace mal a nadie. Entonces conocemos que Dios nos ama a todos, a pesar de cómo seamos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que tenemos pues naturaleza. Se podría decir que mientras estemos en este mundo, nosotros estamos siendo renovados, y pues somos pecadores, amén. Tenemos por naturaleza, somos hijos de desobediencia, dice, pero vamos siendo renovados, amén. Ya en Cristo somos ya aceptos a Dios, amén. Entonces, mis amados, Dios nos ama, pero aborrece la maldad, amén, aborrece el pecado, mis amados. Entonces, mientras nosotros no decidamos, no reconozcamos que somos pecadores, dice en la palabra dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, amén. Todo ser humano somos pecadores, mis amados, pero dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. Entonces ya nos dimos cuenta que Dios nos ama, pero aborrece el pecado, mis amados. Entonces lo que sigue es reconocer eso, mis amados. Tenemos que ser honestos con Dios, y pues reconocer que fallamos, que tenemos esa pecaminosidad, amén, y Dios es el que nos va a ir limpiando, amén. Luego también conocemos en la Biblia que Dios nos pide arrepentimiento, mis amados, amén. Dios nos pide arrepentimiento, amén. Entonces Jesús nos habla del arrepentimiento en Mateo 4:17. Jesús nos dice, cuando Él comenzó en aquel tiempo a predicar, comenzó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, amén. Entonces el arrepentimiento Dios nos lo pide, amén. El arrepentimiento es hacer el cambio en la mente, de reconocer que tenemos maldad, que hemos hecho algo malo, amén. De hecho, desde el momento en que Dios nos pone ese sentimiento de tristeza, de culpabilidad, cuando nosotros hacemos algo indebido, desde ese momento Dios está extendiendo su misericordia. Y dice en la palabra que hay un pasaje donde dice que la benignidad de Dios, el amor de Dios, es el que nos mueve al arrepentimiento, amén. Entonces, por eso también Jesús dice, arrepentíos, amén. Entonces hay otro pasaje en Hechos
Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, cuando Dios nos mueve al arrepentimiento, lo que debemos hacer nosotros es dar ese paso de fe y decir, no, esto que hice estuvo mal, ya no debo de hacer eso, y hacer ese cambio en nuestra mente de decir, tengo que dejar de hacer esto que le desagrada a Dios, esto que no le gusta a Dios y que me afecta y que le afecta a las demás personas. Amén. Entonces, eso es lo que sigue, mis amados hermanos, reconocer que se es pecador. Amén. Y pues también el arrepentimiento también es otro paso que debemos dar como creyentes que decimos ser, que tenemos fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Es lo que nos pide Dios en su palabra. También vamos a ver otro paso que es la confesión de los pecados, mis amados. Entonces, dice en la palabra en Primera de Juan capítulo 1, desde el verso 8, vamos a leer del verso 8 al 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén, amados. Entonces, ahí nos damos cuenta, mis amados, que también otra obra de fe que nosotros necesitamos hacer es confesarle los pecados a Dios. Amén. Amén, mis amados, aunque Dios ya conoce nosotros, porque en la palabra de Dios dice que al hombre podemos persuadir. Amén. Al ser humano podemos convencer de lo que nosotros decimos ser, pero a Dios dice le es manifiesto lo que somos. Amén. Delante de Dios pues no podemos esconder nada, mis amados. Entonces pues dice ahí de otra obra de fe que nos pide Dios, otro paso que debemos ir nosotros como creyentes demostrando nuestra fe, es confesar nuestros pecados, mis amados. Entonces, amados, esos son otros pasos de que nosotros necesitamos hacer como creyentes, mis amados. Entonces vamos a conocer otros pasos también, mis amados, en la palabra de Dios. También nos enseña, mis amados, que después del arrepentimiento, la confesión de los pecados, ahí nos enseña que nosotros necesitamos, dice, por fe recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Amén. Confesarle con los labios, dice también. Entonces, y vamos a ver esos pasajes donde nos habla de eso. Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Juan capítulo 1, 11 y 12. Ahí nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahí nos damos cuenta que Dios nos recibe como hijos cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Amén, mis amados. Entonces, vamos a ver otro pasaje también. Vamos a ver Romanos, mis amados. Romanos 10. Vamos a leer Romanos 10, mis amados, donde nos habla acerca de eso. Amén. Dice en Romanos 10, verso 9 y 10, dice desde el verso 8 les voy a leer, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Amén. Amén, mis amados. Entonces ya vimos esos pasos muy importantes que
que nos habla en la palabra de Dios, amén. Y si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que accionar, mis amados. Entonces, amados, ahí en la palabra de Dios nos dice eso, amén. En Hechos también, en Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, mis amados. Entonces, amados, pues la invitación es que nosotros pongamos en acción esa fe que decimos tener, amén. Que nosotros le demostremos a Dios que le creemos, que no solamente creemos en Él, sino que creemos a su palabra, amén. Y por eso ahí nos dimos cuenta que por medio de la historia de Abraham, que también dice que sus obras fueron incluidas por la fe, amén. Entonces hablamos de obras de fe, de lo que Dios nos pide, porque las obras de benignidad, las obras buenas que nosotros hagamos en el mundo, pues no son suficientes, mis amados. Entonces es primeramente hacer la obra de fe, de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Lo que hablamos, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, confesión de los pecados a Dios y confesar a Jesús como Señor y Salvador es lo primero que debemos hacer. Ya después las obras buenas es el fruto de que Dios nos concede, amén. Entonces las obras buenas ya son después de la salvación, amén, mis amados. Entonces les invito que ahí donde estén, ahí donde se encuentren en esta hora, si se podrían dar un momento para hacer una pequeña oración, una pequeña confesión de fe, mis amados, demostrando pues que creemos a Dios, amén. Vamos a recibir en el corazón a Jesús y a confesarlo con nuestros labios, como dice en la palabra, amén. Pues si me van siguiendo, van repitiendo lo que yo voy diciendo, amén. Pues comenzamos así. Señor Jesús, en esta hora, en este momento, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, amén, que viniste a este mundo por el perdón de mis pecados, que te sacrificaste en la cruz por el perdón de mis pecados. Creo que tú eres el Cristo, creo que Dios te levantó de los muertos y que vives y reinas por los siglos de los siglos. En esta hora reconozco que soy pecador, reconozco que te fallo. En este momento me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Mi Señor Jesús, en esta hora, en este momento, te recibo en el corazón como mi Señor y Salvador de mi alma. Te confieso como mi Señor y Salvador de mi alma. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta hora, por este momento. Te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. También pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en cada instante y nos fortalezca en la fe. Amén, que nos guíe, como dice tu palabra, a toda verdad y justicia. También pedimos que en este tiempo tu Espíritu Santo sea el que nos mantenga firmes, amén, y Padre, también te pedimos que nos libres en esta hora de todo mal, de toda contaminación, amén. Te pedimos, Padre, que tus propósitos se cumplan en nuestra vida, amén, y te damos las gracias. También pedimos que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y pues gloria a Dios. Amén, amén. Pues gloria a Dios, mis amados. Entonces fue una pequeña oración de fe que hicimos. Si la hiciste por primera vez, pues gloria a Dios, da gloria a Dios, porque pues es lo que nos pide en la palabra, amén. Y pues hazla con fe, recibe a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, es lo que nos dice en la palabra, amén. No lo decimos los humanos, amén. Simplemente todo hermano que predicamos la palabra, somos como
como un utensilio en las manos de Dios, amén. Entonces, un instrumento en las manos de Dios, amén. Pues gloria a Dios, amados, y pues que Dios les bendiga, amén, y que pues que en este tiempo difícil la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca ahí con ustedes, amén, amén. Pues Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo, dice. Entonces, que la paz de nuestro Señor Jesucristo perdure en nuestras vidas. Y pues acordémonos que la palabra de Dios nos dice también en Romanos 8, 35 al 39, nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, nada, dice, en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, pues gloria a Dios.